Hola bellas almas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy haremos un análisis de la película Alita Battle Angel, una película que es muy poderosa, es una película iniciática y es especial para los 144.000. Aquellos que han venido siguiendo los videos del canal donde hemos ido hablando de este código 144.000 irán entendiendo muchas de las claves, muchos de los códigos numéricos incluso que se van mostrando ahí, símbolos, los podrán ir entendiendo, especialmente también aquellos que han tomado el taller I Am 144.000 irán comprendiendo también mucho más lo que es la simbología que se muestra en esta potente película. Como les digo, es una película iniciática que todos la pueden ver, a todos les va a dejar un mensaje, cada quien a su nivel de conciencia, pero que si tú estás activando el código 144.000, es como que te va a llegar mucho más profundo, la vas a sentir incluso como parte de tu propia vida, de tu propia experiencia. Entonces es una película que sí o sí se las recomiendo que la vean, o si la viste ya, que la vuelvas a ver, porque es como cuando leemos un libro. La primera vez que leemos un libro entendemos una cosa, pero luego lo volvemos a leer al tiempo con otra conciencia y incluso pueden aparecer partes de textos que no habíamos visto ni siquiera o no nos habíamos fijado la primera vez que leímos ese libro. Entonces las películas son igual. Determinadas películas nos muestran determinadas cosas, pero cuando las volvemos a ver con otra conciencia, decimos, wow, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo no vi estos códigos? O no estábamos preparados tampoco para descifrar o decodificar esos códigos. Entonces, como les digo, si la han visto, vuelvan a verla. Entonces, este video es como un poco spoiler, ¿sí? Les voy a ir contando cosas de la película, muchos detalles de la película, casi todas las partes más importantes. Entonces, si no quieres spoiler, que te cuente de qué se trata o cuáles son las partes más importantes de la película, deja en pausa este video, anda a ver la película y después ves este video, ¿sí? Pero si no te molesta que yo te cuente esos spoilers o esas partes más importantes de la película, vistas desde otra óptica más profunda, más espiritual, ve este video y luego ve la película. De cualquiera de las dos formas, ¿sí? Te va a servir para, si lo ves primero este video, te va a servir para verla con otros ojos y de manera mucho más profunda. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un análisis de esta película, de las partes más importantes, y vamos a ir haciendo como un recorrido a través de los distintos chakras, ¿sí? Por ejemplo, de los 7 chakras principales, y los vamos a hacer calzar con las etapas más importantes de la película, ¿sí? Que va viviendo el personaje principal, que es Alita, ¿sí? Que las etapas que va viviendo dentro de la película y cómo va recorriendo, haciendo ese camino del héroe, haciendo ese recorrido del guerrero, la guerrera de la luz, y cómo va pasando a través de estas etapas por cada uno de los niveles de conciencia que se pueden asociar incluso a los 7 chakras principales que tenemos alrededor de Sushumna Nadi, de la columna, de la ruta vertebral, y que representan esa trascendencia, esa elevación del Kundalini y de esas distintas etapas del desarrollo humano que todos hemos atravesado, que muchos están empezando también en este proceso del despertar de conciencia. Entonces, bien, vamos a partir haciendo el análisis de esta gran película, que se las recomiendo muchísimo, donde la película, la trama, gira en torno a, a una ciudad, ¿sí? Que se llama Ciudad de Hierro, y es como una ciudad, básicamente, donde predomina la ley del más fuerte, ¿sí? Donde, muy parecido a este plano tridimensional donde vivimos, en este
sistema actual es como un sistema donde rige la ley del más fuerte, donde en este plano del libre albedrío, donde estamos aprendiendo a, a usar correctamente el libre albedrío, donde estamos aprendiendo a hacernos responsables de nuestras propias creaciones, es como que podemos experimentar en estos planos verdaderos infiernos, de acuerdo a nuestra vibración, ¿sí? O verdaderos paraísos. Todo aquí dependiendo de cómo te estés moviendo, en qué frecuencias, ¿sí? Y, y bueno, esta ciudad de hierro, sobre esta ciudad hay una especie de nave espacial, como un platillo volador gigante, como un objeto volador no identificado, pero es como una ciudad que está flotando sobre esta ciudad de hierro que se llama Salem. En esta ciudad Salem, que aquí nos da el primer código, Salem significa paz, ¿sí? Como ese lugar, como esa fuente de donde todos provenimos. Entonces, en esa ciudad de Salem, la ciudad flotante que está sobre la ciudad de hierro, solo vive ahí la élite, ¿sí? La élite, y como les dije anteriormente en otro video, la élite no siempre significan personas negativas, ¿sí? Sino que hay élites positivas y élites negativas, ¿sí? Entonces es como que ahí arriba vive la élite. Y todos los que viven en esta ciudad chatarra, en esta ciudad de hierro, anhelan subir a Salem, ¿sí? Es como su sueño. Y estas ciudades están conectadas, de hecho, por una especie de tuberías, ¿sí? que las conectan, la ciudad de hierro con Salem. Pero es como que muy pocos han logrado, o sea, casi ninguna persona de la ciudad de hierro ha logrado subir por estas tuberías, porque al momento que lo intentan sueltan unas especies de anillos cortantes que bajan por estas tuberías y matan a cualquiera que intente subir a esta ciudad donde vive la élite. Entonces, esta ciudad, que es como un platillo volador, como les digo, en el centro tiene una especie de agujero donde caen desperdicios. Caen todos los desperdicios, la chatarra, la basura, todo lo que no ocupan en Salem, lo tiran y la ciudad de hierro se formó en torno a este basural o vertedero que cae de Salem. Entonces, en esta ciudad se formó en torno a ese vertedero y todas las personas de la ciudad de hierro se pelean por los despojos o por determinadas cosas valiosas que caen de arriba. Entonces, en ese escenario medio apocalíptico, como de los tiempos actuales que estamos viviendo, donde en esa ciudad de hierro no solamente hay humanos, sino que habitan robots, ¿sí? O cyborgs, que son especies de humanos, mezclas de humanos, genética humana con robótica. Entonces, en ese escenario nos tenemos que poner, ¿sí? En un escenario como post-apocalíptico. Entonces, ahí entra el primer protagonista, que es el doctor Ido, que encuentra entre los desechos, en la basura, en la chatarra, encuentra a un cyborg, pero que era solo la cabeza, si era una mujer joven, la cabeza, y era esta parte del torso simplemente hasta aquí, ¿sí? Y inmediatamente agarró sus máquinas, la empezó a analizar y analizó, escaneó su cerebro porque tenía un cerebro humano, a pesar de que era un robot el cuerpo, tenía esta parte de la cara como en forma humana, pero también era sintética, pero el cerebro era humano y el cerebro todavía estaba vivo. Entonces este doctor agarra este cyborg y se lo lleva rápidamente a su laboratorio y empieza a reconstruirlo para intentar salvarlo. Con su asistente empiezan a ir rápidamente y este doctor tenía un cuerpo de un robot, de un cyborg, que no ocupaba y que era el de su hija, ¿sí? Era el cuerpo de una hija que murió
de él, que él había fabricado ese cuerpo para que sobreviviera, y en un accidente trágico ella muere. Entonces ese cuerpo que no le servía de su hija se lo colocó a esta protagonista, que es Alita, que en el cómics se llama Gali, pero que en la película se llama Alita. Entonces le coloca este cuerpo cyborg y, y despierta por primera vez. A esta parte le llamaríamos el nacimiento, ¿sí? Esta parte donde está recién despertando nuevamente en este mundo donde empieza a conectar con este cuerpo nuevo que tiene, despierta por primera vez, empieza a observar dónde está, empieza a sorprenderse, ¿sí? Cómo sigue con vida, se empieza a mirar en el espejo, ese cuerpo, empieza a hacer gestos, ¿sí? Y baja de hecho de la habitación donde estaba, y él se encuentra con el doctor eh, le dice si le gusta su nuevo cuerpo y le pregunta si se acuerda cómo se llama. Y ella le dice que no, que ni siquiera sabe cómo se llama, no tiene ningún recuerdo anterior, pero que sin embargo está muy agradecida y está muy eh, sorprendida, ¿sí? Por ese cuerpo y por el lugar donde está, y por él, agradecida que le dio ese cuerpo y que la volvió a la vida. Entonces aquí podríamos decir que este personaje está recién volviendo a nacer, por así decirlo. Es como cuando nosotros volvemos a nacer o encarnamos nuevamente en un cuerpo físico y llegamos a este plano donde hemos perdido totalmente los recuerdos. Entramos como en un velo del olvido, en este proceso de encarnación o reencarnación, y poco a poco, lentamente, tenemos que ir recordando, ¿sí? Por eso estamos en este proceso del despertar espiritual. Es más bien un proceso de recordar nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero potencial, que está todo, o sea, está ahí, está latente. Todos tenemos todo el potencial máximo fuente, pero tenemos que ir recordando para poder ir activando ese potencial, ¿sí? Como cuando hablamos del ADN, activando las 12 capas del ADN. Entonces, no todos vienen a recordar, no todos vienen a activar todo su potencial, ¿sí? Entonces, en este proceso donde está como recordando nuevamente, ¿sí? Está naciendo, por así decirlo, Alita, empieza a probar. De hecho le dan a probar una comida, empieza a sentir lo que son los sabores, se sorprende, el doctor la lleva a dar un paseo por la ciudad y ella se empieza a sorprender con la cantidad de estímulos. Es como que recién un niño pequeño, así que está como sorprendido por todo el mundo que le rodea, ¿sí? Esa es la primera fase. Podríamos decir que aquí está en el chakra raíz, ¿sí? Eh, También teniendo ese sentido de identidad, empezando a conectar con el sentido de identidad, con la tribu, con la familia, ¿sí? Con esa nueva familia, y volviendo a conectar con este entorno, ¿sí? Empieza a ver las pantallas, le dice al doctor que qué es eso, están pasando un juego donde están peleando, están como compitiendo en una especie de autopista, varios robots que se pelean por una bola, por una especie de pelota, y ese es un juego, le dice, ese es el Motorball, ¿sí? Wow, y queda impresionada, me gustaría algún día ir a verlo o estar ahí, dice ella. Y en un momento también se le acerca un animalito, un perrito, lo acaricia, y en un momento viene como una especie de máquina y va a arrollar al perrito, y ella tiene como un reflejo imprevisto, como que su cuerpo reacciona de forma instintiva, da un salto y rescata al perrito, y esquiva a la vez a esta especie de transporte que pasó a toda velocidad. Y esos reflejos, ella quedó como sorprendida por esos reflejos que tuvo. Entonces empieza a conectar con esos instintos de saber en dónde está, cómo adecuarse a ese entorno, los posibles peligros, está captando todo. Eh, y ahí conoce por primera vez también a su amigo Hugo,
¿sí? Que en el cómic se llama Yugo, y, y lo conoce por primera vez, hay una conexión, eh, y bueno, ya después podríamos pasar a la siguiente fase donde Alita ya empieza a conectar más con el chakra sacro, podríamos decirlo, que son la parte de los sentidos, ¿sí? Y la parte también de los gustos, de los placeres, ¿sí? Entonces, en esta parte Alita empieza a conectar con sus amigos, con Hugo, Hugo le empieza a mostrar la ciudad, la invita a jugar a una especie de juego como parecido al Motorball, donde persiguen una esfera que va corriendo, que es una esfera mecánica que rueda sola, y ellos van con una especie de patines persiguiéndola, y en el proceso de perseguir esa bola se dan con todo, se golpean, se lanzan. Entonces el último que queda con la bola gana, por así decirlo, y la encesta en una especie de aro. Entonces Alita ahí empieza a sacar su lado más competitivo, empieza a captar también las diferentes personas, cuáles tienen un aura buena, cuáles traen un aura más egoísta o, por así decirlo, más oscura, ¿verdad? Empieza a ver esa dualidad que hay en el mundo, los diferentes personajes egos. eh, Hugo la lleva también a probar comida, le da a probar chocolate por primera vez, y ella abre así unos ojos cuando prueba el chocolate por primera vez y dice, wow, dice, es mi comida favorita, el chocolate. Empieza a conectar con esos placeres, ¿sí? Y a la vez empieza a haber más conexión con Hugo. Hay como una conexión más allá, está como viviendo la parte de la adolescencia en esa parte, Alita, ¿sí? Empieza como a haber una conexión de enamoramiento con Hugo. Ahí podríamos decir que está en la parte del chakra sacro, está en esa parte del viaje. Luego, Alita descubre, ¿sí? Siguiendo en la noche a su padre, que es este doctor Ido, que es como un padre para ella, que la volvió a la vida. Ella sospechaba de que andaba metido en algo, el doctor, porque salió en la noche con una especie de martillo. Incluso ella sospechaba que era como asesino, por así decirlo. Y efectivamente estaba persiguiendo a unas personas, a unos que eran cyborgs, eran estos robots, pero él estaba persiguiendo a esos cyborgs que eran asesinos. Los cyborgs eran asesinos y él era una especie de caza recompensas, ¿sí? En secreto salía en las noches. Entonces él salía con su arma a cazar a estos bandidos y recibía recompensas por eso. Entonces en un momento lo rodean muchos cyborgs, y estaba en peligro de muerte porque literalmente lo habían golpeado mucho, y justo ella, Alita, que lo estaba vigilando, se da cuenta y va a rescatarlo, a su padre, y empieza a pelear. Y es increíble, ella misma queda sorprendida con los movimientos que empieza a hacer. Es como que su cuerpo estuviera recuperando una inteligencia que ella traía de otra vida o de otro momento. Entonces era como si supiera unas artes marciales muy sofisticadas y empezó a vencer a todos los cyborgs. Literalmente mató a uno o a varios y dejó a uno, al que era el más grandote, lo dejó bien mal herido. Y ese grandote se transformó después en su peor enemigo. Le dijo, no voy a olvidar que me hiciste daño, ya nos volveremos a ver. Y se escapó. Y Alita, en ese momento de tanta adrenalina, o sea, es como que su cuerpo adquirió el recuerdo de otra vida y empezó a hacer movimientos que nunca ella había pensado que podía hacer. Entonces ahí empezaron a despertarse recuerdos, como que en los momentos más críticos, por así decirlo, más al límite, se iban destapando memorias, como que en su ADN se iban destapando estos recuerdos, y se veía a ella misma peleando en guerras espaciales,
¿sí? Con otro traje, el mismo rostro, pero con un cuerpo distinto. Y de hecho con numeración y como en una batalla en la luna se veía peleando. Y eran como flashazos y después iba como recordando. Y le iba contando al doctor. Recuerdo esto que estuve peleando en la luna, tenía otro traje, era una guerrera. Y, y se decidió ahí en ese momento de transformarse cuando supo que su creador, el doctor Ido, era un cazarrecompensas, un guerrero cazador. Ella también quiso transformarse en guerrera cazadora, así que fue a presentar su examen y le dieron finalmente la credencial. Aquí me llega un código, el guerrero cazador, cuando para aquellos que han leído los libros de Carlos Castaneda, de hecho aquí tengo uno, este es donde menciona Viaje a Ixtlán de Carlos Castaneda, es donde es uno de los libros más valiosos que se los recomiendo. Si quieren, si quieren leer un libro de Castaneda, les recomiendo Viaje a Ixtlán, donde te habla del camino del guerrero y de las enseñanzas con Don Juan, este indio yaqui de descendencia tolteca, que le enseña muchas cosas entre las más importantes a ser un guerrero cazador. Un guerrero cazador, no como lo entendemos la mayoría, sino como un guerrero cazador de poder. ¿Sí? Lo transformó en un ser que fuera capaz de cazar poder. Al cazar poder, al adquirir más poder, la percepción de él fue ampliándose. ¿Sí? Entonces, al ir recuperando, cazando poder, cazando energía, sus dones o facultades de percepción aumentaban. Entonces, me hizo recordar eso cuando Alita menciona que se vuelve una guerrera cazadora. Y bueno, ya que adquiere su credencial, va a una especie de taberna o bar donde están todos los guerreros cazadores, habían los más expertos, y se empiezan como a reír de ella cuando ella les dice también que es una guerrera cazadora, y les empieza a decir que se unan en torno a los criminales que están ahí intentando crear caos en la ciudad. Y todos se empiezan a burlar de ella, a reír como una novata. Y se empiezan a pelear después entre todos ahí con Alita. Y Alita les gana a todos, incluso a los más expertos. Impresionante cómo empiezan a surgir estos movimientos de combate en ella, instintivos. Y los vence a todos. Es en ese momento cuando llega nuevamente ese enemigo que había jurado vengarse de ella, el grandote. Y llega como reconstruido. A todo esto hay un archirrival que es como uno de los mandamás ahí en la Ciudad de Hierro, que se llama Vector. Y él a la vez recibe órdenes de un ser de estas élites oscuras, en este caso que vive en Salem, llamado Nova. Y Nova, que vive en Salem, en esa ciudad flotante, puede controlar a cualquier ser que él quiera abajo en la ciudad de Hierro. Aquí nos habla un poco como del tema de los portales orgánicos, ¿sí? Seres que son capaces de entrar en cualquier envase físico, por así decirlo, y controlarlo. Entonces eso hace Vector, incluso, perdón, Nova, este que vive arriba en la ciudad de Salem, incluso se mete dentro de Vector, lo controla, o en cualquier ser se puede meter. Especialmente me vibra mucho aquí lo que estábamos hablando de los humanos 666, que son más fácilmente hackeables, los que solo viven en el personaje ego, los que están más dormidos, son fácilmente hackeables, o los portales orgánicos también son fácilmente hackeables. Aquí entramos también en el tema de, por ejemplo, las matanzas que se producen en Estados Unidos, en diferentes universidades, que de hecho curiosamente solo ocurren allá, en ninguna otra parte del mundo, o es difícil que ocurra en otra parte del mundo, porque yo siento que usan a estos tipos de portales orgánicos o humanos 666 que están dormidos y los ocupan como envases, o sea, los controlan, entran entidades, ocupan ciertas herramientas de control mental y los usan como armas, sí, incluso.
Entonces, en este ser, en este gigantón, este Vector lo había remodelado para que acabara con Alita específicamente. Entonces vuelve a esa taberna y la reta nuevamente. Y para provocarla, lo primero que hace es matar al perrito que ella había saludado al inicio, que se había hecho amiga de un perrito pequeño, lo mata. Y aquí se produce una escena bien potente que es de una de las portadas de la película, donde ella toma la sangre del perrito, se hace una línea, ¿sí? Y se entra como en ese frenesí guerrero y se ponen a pelear. Y le empieza a ganar a Alita, y luego este grandulón hace un agujero en el piso y se escapa. Y la llama para que vayan a pelear ahí abajo. Aquí yo tengo ventaja, le dice, a ver si te atreves. Y es como aquí representa como nuestra propia parte sombra que nos invita a entrar a nuestro propio subconsciente, a la oscuridad de nuestro subconsciente, para que lo sigamos. Entonces allí lo sigue y se ponen a pelear en esa oscuridad, y ahí sí tenía ventaja este grandulón, y finalmente la termina venciendo. Tenía una especie de sierra, y con esa sierra le corta todo el cuerpo y le deja solamente nuevamente el torso, esta parte, la cabeza y esa parte. Pero aún así Alita al final la tenía agarrada así esa pura parte, y Alita estaba furiosa, quería seguir atacándola a pesar de que tuviera solo la cabeza. Fue bastante interesante o curiosa esa parte. Y justo cuando estaba a punto de matarla, llegan los amigos y hacen que retroceda y se escape. Lo empiezan a atacar. La rescatan y, y a todo esto se me había olvidado contarles que antes de esa parte, Alita había encontrado un cuerpo, habían encontrado una especie de nave abandonada en un lago. Ella entra en el agua y como que instintivamente sintió cómo se abría esa nave. Es una nave muy antigua, dijo, de las antiguas guerras, les contaron sus amigos. Y ella como que algo dentro de ella empezaron a despertarse recuerdos instintivos que le decían cómo, qué botón apretar, cómo entrar a la nave, hasta que llegó una especie de cámara presurizada donde aprieta una especie de clave, se abre y hay un cuerpo, hay como lugar para varios cuerpos, y había un cuerpo como el que ella había perdido al inicio, porque la encontraron solamente, cuando la encuentran al inicio encuentran esta parte del torso y le faltaba todo el cuerpo. Entonces había como un cuerpo, pero era como un cuerpo especial para la batalla, y sintió que ella, que era su cuerpo de otra vida, del pasado. Entonces lo saca, este cuerpo lo toma y se lo lleva, lo saca de la nave y se lo lleva al doctor para que la ensamble con ese cuerpo. Ella le dice, yo siento, tengo el recuerdo de que este cuerpo es mío, ¿sí? Y el doctor ahí le confiesa que ese cuerpo pertenece a una de las unidades militares más poderosas que pertenecían a Marte, incluso al planeta Marte, y que se llamaba un escuadrón de élite llamado los Berserkers. Sí, la palabra Berserker alude también a un estado de frenesí en el que entraban los guerreros de combate, sobre todo en Europa, los pictos o los vikingos, cuando estaban en batalla, cuando entraban en estado Berserker, era como que se olvidaban de todo y se volvían máquinas de matar, ¿sí? Eran como muy peligrosos. Incluso podían matar a compañeros suyos, porque entraba, se les forraba como toda la memoria y la parte consciente, y entraban en un frenesí de batalla. Entonces, ese cuerpo pertenecía a ese escuadrón de los Berserkers, o sea, Alita pertenecía a ese escuadrón de élite de Marte. Y el doctor no quiere ensamblarle ese cuerpo porque le da miedo que se vuelva una máquina de matar. Entonces, lo que hace, luego de que ocurre este otro incidente donde fue despojada, su cuerpo fue destruido, no le quedó de otra
ya que ensamblarla a su cuerpo berserker. Y cuando la conecta, conecta con ese cuerpo nuevo, siente como una nueva energía, empieza a hacer movimientos como de un arte marcial muy antiguo que ella llamaba el Panzerkunst, que es un arte marcial de Marte en esa película, que, que las entrenaban en Marte para pelear, ¿sí? Y aquí me empezaron a mí a despertar memorias también de Marte. Muchas almas hemos estado en Marte. En Marte, muchos yo sé que han tenido recuerdos de ahí, de las ciudades, que, que pueden tener fractales allí incluso todavía. Recordemos que todas las vidas están sucediendo de forma simultánea. Entonces ahí a mí por lo menos me activó recuerdos o memorias de Marte, de las guerras entre Atlantis contra Elysium. Y, y es bastante potente esa parte cuando empieza a conectar con esta arte marcial, el Panzerkunst, y conecta con este cuerpo también, que también aquí yo lo siento también como conectar con este cuerpo remodelado, como esta capacidad que estamos teniendo en este momento en los que estamos activando el código 144.000, estamos mutando de una estructura, de un cuerpo basado en el carbono, ese cuerpo lo estamos dejando atrás y estamos adquiriendo un nuevo cuerpo mucho más ligero basado en el silicio, en el cristal. Entonces, así lo interpreté también yo en esa parte, como que Alita adquiere o activa ese ADN dormido, esas capas de ADN dormidas y activa este nuevo cuerpo de Berserker, ¿sí? De ángel de batalla. Y, y ya una vez con su nuevo cuerpo, bueno, ahí ya se vuelve una guerrera. Aquí estaríamos hablando ya, toda esta parte que les estaba contando, estaríamos viviendo como la etapa donde ella entra a vivir el plexo solar, ¿sí? Como la parte donde reconoce su parte guerrera, su poder interior y vive esta remodelación. Luego pasaríamos a la fase del chakra del corazón, donde Alita finalmente se enamora de Hugo, empiezan a tener una relación y, y en esta parte ella empieza a demostrar todo su amor. Hay una escena que es muy icónica de la película, una de las principales, donde Hugo estaba muy preocupado porque él estaba obsesionado con subir a Salem. Era su única obsesión y toda su vida se pasó juntando créditos porque este enemigo llamado Vector, que era como el mandamás en la Ciudad de Hierro, le había prometido a Hugo que si juntaba determinados créditos, que era una cantidad exorbitante, podía lo podía llevar a Salem, ¿sí? Entonces, una vez que en una oportunidad Hugo estaba muy frustrado porque no quería conseguir luego esos créditos para subir. Y con Alita también se puso ese objetivo de subir a Salem con él. Querían subir los dos y vivir allá arriba. Y, y en un momento donde él estaba muy agobiado, como les digo, ella incluso demostrando ese amor o ese compromiso, se destapa aquí una coraza que traía como de la parte cibernética y se quita su corazón. Ahí nos muestra también el corazón con dos energías, una azul y una roja representando lo masculino y lo femenino, las llamas gemelas internas que llevamos todos, y le ofrece su corazón a Alita y le dice, toma, ocupa este corazón, le dice. Yo cuando me comprometo con algo lo hago al máximo, le dice, ocupa este corazón, véndelo y consigue los créditos. Y él le dice, como que se asusta un poco y le dice, no, muchas gracias, de verdad, pero no, guárdatelo, eso te pertenece. Y ella estaba decidida incluso a darle ese corazón como sinónimo de, más que de amor humano, era como un amor más allá, o sea, dispuesto incluso a dar su vida por otro, ¿sí? Demostrando un compromiso total, una entrega total.
dejándose a ella de lado incluso. Entonces, esa fue como una de las escenas más icónicas donde ella demuestra su compromiso. Pero aquí después viene la parte donde ella también empieza a competir en el motorball, porque esa era una de las formas que ella podía conseguir subir a Salem. O sea, si te volvías campeón o campeona del motorball de este juego, ¿sí? Donde competían diferentes robots persiguiendo esta esfera de hierro. Si te volvías el campeón de la liga, podías subir a Salem. Entonces, Alita quería subir a través de la competencia del motorball, y su novio, que era Hugo, quería ganar créditos suficientes para también subir. Así pudieran subir los dos. Entonces entró a este juego Alita, que era un juego muy peligroso, pero como ella ya era una cazadora de recompensas, una guerrera cazadora, tenía muchas habilidades marciales, había tenido muchos combates y ya estaba recordando que era una guerrera berserker, empezó a competir en este deporte del motorball, un deporte que era muy peligroso porque eran, como les digo, varios competidores, eran todos cyborgs, y competían en una pista que la pista ya era peligrosa, con muchas curvas. Aparte también tenían diferentes trampas muy peligrosas donde se podían destruir fácilmente los competidores. Pero aparte de eso, cada competidor tenía armas. Entonces, en el momento que iban persiguiendo a toda velocidad esa esfera, se iban matando entre sí, atacando. Entonces, los pocos que llegaban al final y llegaban con la esfera, el que llegaba con la esfera y sobrevivía, era el ganador. Entonces, aquí Alita empezó a competir y empezó a ganar. ¿Sí? Era una competencia muy fuerte, como les digo, y cada uno tenía un número. Aquí hay un código muy interesante que Alita, cuando va a competir, en su primera armadura toma una especie de tiza y se dibuja el número 99 aquí. Para aquellos que siguen el canal y han visto los videos de los 144.000, saben que lo que significa el número o el código 99. Entonces, justo ese código. Por eso le digo que es una película iniciática. Su armadura también es de color violeta, que representa la integración de las llamas gemelas masculino y femenino. Y ella con la energía angélica de esta armadura de color violeta con el número 99. Se vuelve un ángel de batalla. Entonces empieza a competir en el motorball y va ganando todas las batallas. Pero luego se da cuenta de algo que marca la diferencia y que rompe su corazón, porque su novio, su pareja, se dedicaba a actividades ilícitas que no le había contado a ella. De noche, siguiendo las instrucciones de Vector, de este jefe que tenía él también, y que le iba dando créditos por cada trabajo que lograba le había prometido subir a Salem. Digamos, él hacía trabajos sucios, que iba con un grupo, atrapaban a un cyborg, lo destrozaban con máquinas, les robaban piezas, los dejaban como inválidos o muchos los mataban incluso, le robaban las piezas y se las vendían a Vector para él usarlas o ensamblárselas a otros que él quisiera, a otros cyborgs de su interés. Entonces, cuando Alita se entera de esto, se rompe su corazón porque él había confiado, le había entregado literalmente su corazón a Hugo. Y esto es como una traición muy grande, experimenta la traición, el dolor, por primera vez, esa rabia también interna. Entonces, cuando se descubre que él está en esta actividad ilícita, pasa a ser un delincuente y como tal entra en la lista de los cazarrecompensas. O sea, todos los cazarrecompensas empiezan a perseguirlo. Y si lo pillan, un cazarrecompensa lo tenían que liquidar, matar. Así es como uno de los más fuertes cazarrecompensas lo atrapa. Y Alita también, como que lo atrapan al mismo instante y lo mata, lo acuchilla.
Ella era una cyborg, ¿sí? Era mitad humana, cerebro humano y el cuerpo robótico, pero él era totalmente humano, así que lo acuchillan, lo matan, y Alita le dice que le entregue su cuerpo, se lo lleva, y cuando los cazarrecompensas iban a ir en busca de Alita también, pensando que se había escapado, ella vuelve con la cabeza de él, ¿sí? O sea, como estaba muriendo el cuerpo de su novio, le cortó la cabeza y la cabeza la conectó con los cables que iban a su corazón para mantenerlo con vida, para mantener esa cabeza con vida. Entonces ella oculta esos cables que le estaban dando vida y solo lleva la cabeza como encima, como demostrando que lo había liquidado. Entonces ahí ya los cazarrecompensas se dispersan, dejan de perseguirla a ella también, y ella va corriendo rápidamente con el doctor Ido para que le haga un cuerpo, lo ensamble a esa cabeza un cuerpo de cyborg. Afortunadamente lo pudieron salvar, ¿sí? Ya lo transformaron igual que a ella en mitad humano, mitad robot. Y una vez que ya se recuperó, fueron los dos a donde Vector para exigirle, él ya había completado los créditos, entonces le fueron a exigir los dos que lo subiera a Salem. Y él cuando llegan les dice que lamentablemente a pesar de los créditos lo había usado, le había mentido y que era imposible subirlo a Salem salvo que fuera que sacara una parte, un órgano del cerebro y eso lo subiera, ¿sí? Por si lo necesitaban arriba ese órgano, pero así completo no lo podía subir, era imposible. Entonces él entró como en una desesperación, ¿sí? Hugo entró en una desesperación porque era todo el sueño de toda su vida subir a Salem. Entonces se escapa, sale huyendo y justo en ese momento entra también el, el enemigo principal de Alita, este grandulón, este robot grande, que lo habían vuelto a reconstruir y ataca a Alita, pero Alita ya estaba en un nivel súper alto, donde ya había recuperado todas sus habilidades marciales, tenía todos los recuerdos de su vida pasada y fácilmente lo derrota, lo vuelve pedacitos. De hecho lo corta por la mitad con su espada. Y, y finalmente este Nova, que vivía arriba en la ciudad flotante, entra en el cuerpo de Vector, como que lo posee y le empieza a hablar, que se una a él, y ella lo rechaza finalmente. Y le dice, yo te estoy mirando, yo puedo estar en cualquier lugar, soy el ojo que todo lo ve, puedo aparecer en cualquier lugar. Y le dice ella, yo no te tengo miedo, le dice. Y finalmente mata a Vector y cuando sale ella de ahí se da cuenta que su pareja, eh, Hugo, va subiendo por una de estas tuberías que conectan la ciudad de Hierro con esta ciudad flotante. Y ella recuerda, empiezan a llegarle las memorias de cuando estaba peleando eh, contra Salem. Ella estaba peleando contra Salem en otra vida. Y se acuerda de cuando están peleando en esas tuberías y vienen estas especies de discos cortantes y los van saltando y muchos de sus amigos morían cortados. Entonces ella dice, wow, no, salte de ahí, bájate de ahí. Y él no, estaba con una especie de trance y quería, su única obsesión era subir a Salem a como fuera, a, a como fuera, al costo que fuera, ¿sí? Entonces iba subiendo y justo sueltan desde arriba un disco de estos cortantes, lo suelta este Nova, este ser medio del bando de la oscuridad, suelta este disco y él no se había dado cuenta, estaba mirando a Alita y cuando ella le dice cuidado, se gira y este disco lo corta en pedazos, o sea, le deja esta pura parte también del torso, los dos brazos y salta en el aire. Alita salta, esquiva el disco en el aire, lo agarra y con su espada la clava en la tubería y queda como colgando, ¿sí? Y él estaba colgando y abajo había un precipicio hacia la ciudad de Hierro.
Y justo en ese momento se empieza a despedir, muchas gracias por todo, em, eh, gracias por estar siempre, empieza como una despedida. Y su brazo se empieza a romper y ella le dice, no, vamos, que te voy a salvar, te voy a salvar. Y finalmente se corta el brazo y él cae y muere. Y ella ya entra ahí como en esa parte de dolor, ¿sí? De desesperación. Eh, y bueno, se decide en ese momento, ya después pasa el tiempo y ella se va a la... Se dedica de lleno a la competencia del motorball, porque era su único pasaje el ser campeona de esa competencia para ir a Salem. Y ahora no era solo por ella, sino que lo quería hacer por su amigo que había muerto y su expareja. Así que quería ella llegar. Entonces se puso esa meta, también eh, reta a sus opresores, o sea, ahí ya entramos en esta fase del chakra garganta, cuando reta, ¿sí? Reconoce su identidad, quién es, y reta abiertamente al enemigo. También luego cuando estaban en esa fase de la tubería, cuando bajan estos discos, llegan todos esos recuerdos de esa última batalla contra Salem. Entonces ahí llega como la visión, ahí podríamos estar hablando también de la etapa del tercer ojo, ¿sí? Cuando abre completamente su memoria, el por qué está aquí, cuál es su misión, ¿sí? Y cuál es su objetivo. Entonces ahí estamos ya reconociendo completamente quiénes somos. Y, y finalmente, la última escena es cuando están ahí ya en la carrera, va a entrar a la carrera final del motorball y está con una armadura nueva, con el número 99, con su espada y, y se para en la pista, mira hacia arriba, mira la ciudad flotante que lo estaban viendo de hecho en la carrera final y apunta su espada hacia Nova, su enemigo allá arriba. Sí, y ella ahí finalmente es como que ya llega al chakra corona, la etapa del chakra corona, donde ella reconoce que es un puente entre cielo y tierra, ¿sí? Un 144.000, 144.441, reconoce, ¿sí? Reconoce a dónde está apuntando, a dónde quiere ir, a Salem, que representa la paz, la unidad, la fuente, ¿sí? Volver allá. Reconoce su poder, no desde el no desde el miedo, no desde la rabia, no desde el querer acabar con otros, sino que reconoce su poder desde el amor, sabe lo poderosa que es, pero sabe ocupar su poder en defensa de los débiles, reconoce su identidad, su energía protectora, ¿sí? Pero no la usa para el mal, la usa para forjarse a sí misma y para apuntar su enemigo final, que finalmente lo va a vencer con el amor para unificarse y volver a esa unidad de donde cayó, ¿sí? A la fuente. Entonces ahí podríamos ir cerrando con este chakra coronilla en este recorrido que hicimos a través de los chakras en las diferentes etapas de la vida de Gali o Alita en la película, ¿sí? Entonces, bueno, ha quedado un video bastante largo. Si te quedaste hasta el final nuevamente, que la última vez en el último video, de verdad quedé sorprendido por la cantidad de almitas, de seres hermosos que me dejaron ahí sus comentarios con el código y que se quedaron hasta el final. O sea, fue sorprendente la cantidad de almas que se quedan hasta el final y, y les agradezco enormemente. Entonces hoy vamos a poner un nuevo código. Vamos a poner el código Salem, ¿sí? Salem. Entonces déjame ese código si vistes todo este video, toda esta review de la película. Y como les digo, es una película que se las recomiendo totalmente. De hecho, me gustó tanto que me compré el cómics, ¿sí? La continuación de la película. Ahí vemos a Gali o Alita, que se llama esta segunda parte Ángel Asesino o Killing Angel. Así que nos habla del arco del motorball. Aquí tenemos el número 99, ¿sí? La espada. Ahí está con la bolita del motorball. Entonces esta es una historieta, un cómics, donde nos va mostrando ahí
las diferentes escenas de la película, ¿sí? Entonces, es una película que se las recomiendo totalmente. Y, y bueno, eso sería Bellas Almas. Ahí igual les conté por encima la película. Seguramente van a haber partes que se me pasaron de largo. Símbolos también, hay muchos símbolos en la película que tienen que ir descifrando visualmente. Sí, yo no se los voy a comentar los símbolos porque hay varios símbolos interesantes de las llamas gemelas y otros. Así es que los iniciados o los que han visto los videos anteriores van a ir captando muchos de estos símbolos. Bien, bellas almas, entonces vamos a ir dejando hasta aquí el video. Contarles, les tengo novedades sobre el taller. Estaré dando un nuevo taller grupal online para este 31 de mayo, o sea, el último día de este mes de mayo, que cae día sábado, sábado 31 de mayo, estaremos dando un taller especial para semillas estelares. Si tú eres índigo, si sientes la conexión con la energía cristal, por ejemplo, si sientes que eres una semilla estelar diamante o arcoíris, da igual el tipo de conexión que tengas con estas energías de las semillas estelares. Si has tenido siempre conexión con las estrellas, si desde niño, desde adolescencia no te has sentido cómoda, cómodo con este mundo, con este plano, si sientes como un anhelo de volver al hogar, es porque probablemente seas una semilla estelar. Entonces este es un llamado a todas las semillas estelares para este taller del 31 de mayo, sábado 31 de mayo. Estaremos alrededor de 4 horas aproximadamente de taller. ¿Sí? Iniciaremos 10 de la mañana, estaremos terminando por ahí tipo 2 de la tarde. Como los talleres anteriores, para los que han tomado los talleres anteriores, va a tener una dinámica prácticamente igual a esos otros talleres. Entonces vamos a ir viendo las diferentes oleadas de semillas estelares que fueron llegando a partir de los 50, de la década de los 50 en adelante. Y sobre todo lo más importante de este taller va a ser la activación que vamos a hacer. Vamos a hacer una activación como semilla estelar, donde esta activación va a ir produciendo un despertar de esas memorias cósmicas de otras vidas progresivamente, que te va a ir permitiendo, como en la película que les acabo de mencionar, como la protagonista Alita, que va recordando, ¿sí? Van despertándose memorias en ella, van a poder ir recordando, despertando estas memorias con esa activación que vamos a hacer, lo que les va a ir trayendo mucha más claridad en cuanto a lo que están haciendo actualmente, en dónde están, en por qué están en el lugar donde están. Van a ir recibiendo con el tiempo, después de esta activación, mucha claridad con respecto a su camino individual y también su misión colectiva como semilla estelar, como Starseed, su contribución que están haciendo al planeta también. Así es que sin duda va a ser un taller revelador. Este va a ser un taller donde voy a ser un poquito más selectivo con aquellos que quieran tomar este taller. No va a bastar solamente el dinero, que de hecho va a ser un precio accesible, ¿sí? Pero no va a bastar solo la parte del dinero. Tienes que estar comprometido, comprometida, tienes que sentirlo realmente, esa sensación de querer tomar este taller. O sea, tiene que surgir como un deseo y como, aparte de un deseo, como una conexión. Tienes que estar conectado con este tema de las semillas estelares. Entonces, si te sentiste identificado, identificada con lo que te comenté al inicio, con que has tenido esos anhelos de no sentirte de este plano, de sentir conexión con lo estelar, toda esa parte, bueno, quizás es para ti, ¿sí? Entonces, antes de tomar el taller te voy a hacer unas pequeñas preguntas
referentes a esta parte que tienen que ver con la conexión, simplemente para ir filtrando, ¿verdad? Aquellas almas que sí de verdad sienten este deseo de conectar con todo su potencial y de ir despertando estas memorias de semillas estelares, ¿sí? También durante este mes estaré impartiendo Maestría Merlín para todos aquellos que tengan más activa la energía del guerrero o la guerrera y necesiten potenciar más el mago, o sea, el niño interior que nos da la magia. Esta es tu maestría, ¿sí? Ahí tenemos informaciones especializadas para eso, que despiertan memorias y activaciones. Guerreros de Atena 13, 20, 33, que es para aquellos que tienen más activado el mago, pero que necesitan darle un punch a la parte guerrero, a la parte, esa parte que enfrenta la vida, como esta parte de Alita, que va enfrentando desafíos y va creciendo, se va forjando. Esta es tu maestría. Y también tenemos la maestría de llama gemela interior, que para todos aquellos que necesiten comprender con más claridad de qué trata este proceso de la llama gemela y conjuntamente ir efectuando las activaciones que te permitan ir unificándote más internamente. Este es tu taller, es un taller basado en la experiencia, donde vas a recibir informaciones de calidad y activaciones muy potentes. Y finalmente también estaré impartiendo la sesión de 2 en 1, que mezcla registros Akashi con más canalización. Es una sesión muy poderosa que puede producir grandes transformaciones, donde la puedes abordar solo desde preguntas o en un tema en específico. En ambos casos abrimos registros y bajamos información, pero te puede servir, por ejemplo, para sanar un tema en específico que estés atravesando, obtener sanación desde la parte ancestral o de otras vidas, ¿sí? Sanación profunda. Entonces, en una sesión puedes realizar un gran salto, pero tampoco es mágica esta sesión, ¿sí? Porque me ha pasado casos donde han venido almitas que quieren realizar cambios rápidos, pero luego no traen ese compromiso literalmente de querer hacer esos cambios. Es como, sáname tú, y es como que fueran a un doctor, básicamente. Como querer que lo sanes tú, pero ellos no ponen nada de su parte. Me ha pasado hace algún tiempo que almitas se han cerrado, incluso se dicen que conscientemente que sí quieren que les leamos los registros, pero se cierran. Su energía está muy cerrada. Entonces, lo básico para tomar una sesión así, y si quieres ver cambios rápidos, es que lo mínimo que tienes que tener es la actitud, la entrega y las ganas de querer hacer esos cambios. Yo he visto cambios en una sola sesión, transformaciones radicales, pero han sido almas que han sido muy comprometidas con ellas mismos, que en el momento se han entregado a sanar, ¿sí? Y luego han tenido la disciplina de seguir con las tareas que uno le deja, ¿sí? De seguir con ese compromiso, y esas son las almas que ven cambios más grandes. Pero si quieres, por ejemplo, sanar algo en una sesión, bueno, puedes sanar, sí, puedes sanar mucho. Pero si luego también no tienes una continuidad, va a ser como una sanación a medias, en el sentido de que sanas algo, ¿sí? Pero podrías haber sanado algo mucho más profundo, o hubieras cambiado hábitos, o hubieras dado un salto mucho más grande si hubieras tenido esa continuidad. Entonces, eso también quiero dejar claro, ¿sí? Con respecto a las maestrías, a las sesiones también, que tienes que traer esa apertura mínima, esas ganas de aprender para tomar, ¿sí? estos servicios. Así que bueno, bellas almas, esa sería la información que quería transmitirles el día de hoy, y nos vemos en un siguiente video. Abrazos.